8 de la mañana, 42 minutos, 8 con 42 minutos. Saludamos a nuestra invitada, nos acompaña vía telemática la doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista. ¿Cómo está, doctora Ron? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ya hay reemplazo para la vicepresidenta de la República, quien fue sancionada por el Ministerio de Trabajo por una funcionaria inferior a su rango, con 150 días de suspensión, lo que en teoría le impide ejercer su cargo público, y el presidente de la República, más rápido que inmediatamente, ha decidido ya ponerle reemplazo, y se trata de Saray Moya, quien le va a reemplazar a la vicepresidenta de la República, de acuerdo a lo que informa un post de la presidencia en la red social X. ¿Puede hacerlo así el presidente de la República, reemplazar a la vicepresidenta electa por votación popular después de haber sido sancionada por el Ministerio de Trabajo a través de un sumario administrativo por una funcionaria de menor rango incluso, y por una causal que es no haberse presentado a Turquía en una fecha que le había dispuesto, cuando no depende de ella la logística, sino de la misma Cancillería, y dispuesto ese traslado por un funcionario incluso de menor rango que la vicepresidenta? ¿Cómo entendemos esta nueva polémica, este nuevo escándalo que vive el país y este reemplazo de la vicepresidenta? Doctora, buenos días, bienvenida. Sí, Senia querida, un saludo también para Alexis y para los que nos escuchan. Bueno, a mí la verdad que no le encuentro la norma legal, porque no existe una norma legal o constitucional que haya posibilitado una sanción de carácter administrativo para la vicepresidenta de la República primero, y luego tampoco hay un fundamento jurídico para que el presidente de la República reemplace a la vicepresidenta de la República al cargo de vicepresidenta de la República, como si se tratara, digamos, de una, no sé, de una dirección, o como si se tratara de un analista. Esto aquí es sumamente grave, porque la Constitución de la República sí prevé la posibilidad de que la vicepresidencia, el cargo de la vicepresidencia, tenga una ausencia. Y de acuerdo a la Constitución, esa ausencia puede ser o temporal o puede ser definitiva. Son las dos posibilidades que establece la Constitución. Fuera de ese marco no está nada previsto, ¿no? Entonces, la ausencia temporal es, de acuerdo a la Constitución, cuando por temas de enfermedad o por causas por fuerza mayor, pero hasta 3 meses, y no, digamos, esto no encaja porque estamos hablando de una suspensión de 5 meses, y la ausencia definitiva tiene que ver con una ausencia en la que también esté ausente el presidente de la República, ¿no? O una ausencia definitiva en la que no tengamos presidente, que fue lo que pasó en el gobierno de Lenín Moreno, y entonces no tenemos vicepresidente, y ahí se nombra un vicepresidente por parte de la Asamblea Nacional. Es decir, la Constitución sí prevé la posibilidad de que la vicepresidencia esté en ausencia y prevé las formas de cómo suplir esa ausencia. Pero esto que está haciendo el presidente de la República en este momento es algo que no está ajustado a la norma constitucional, que no hay norma legal que lo soporte, es decir, una decisión que el presidente la ha tomado sin ningún fundamento, de manera arbitraria. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Buenos días. Brevísima pregunta. ¿Queda algo de Estado de Derecho en este país después de lo sucedido con Verónica Abad y con Jan Topic ayer? Bueno, el fin de semana hemos sido testigos, por lo menos quienes conocemos el tema del derecho, cómo se ha ultrajado absolutamente la Constitución con lo que ha ocurrido, no solamente con la vicepresidenta, con el tema de Topic también es algo que llama mucho la atención, porque no había base básicamente tampoco constitucional para dejar a Topic fuera de las elecciones, fuera del proceso electoral. Y esto sí es un problema, Alexis, porque me parece que hay además una especie de sopor en la ciudadanía de sí, ya se vulneró, se transgredió la Constitución, pero ¿qué le vamos a hacer? Me parece que no hay, digamos, esta indignación colectiva que debiera, ¿no? Y además, ya en términos jurídicos, no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque lo que pasó con la vicepresidenta y lo que pasó con Topic, si bien en algún momento podría llegar a una instancia superior, digamos, la Corte Constitucional, porque sí que son temas que podrían llegar hasta allá, pero llegarían en el tiempo, es decir, habría que esperar el tiempo necesario para que llegue hasta una instancia que pueda tomar una decisión
y ya sería inoportuno para los dos, tanto para Verónica Abad como para Jan Topic. Yo creo que esto también hay que recordar, porque a mí me parece importante, yo lo he insistido mucho en mis redes sociales, porque no podemos olvidar que también lo que sucedió en la Embajada de México, el haber irrumpido en la Embajada de México, contrariando normas del derecho internacional, ya nos debió haber dado una alerta respecto de que el gobierno era un gobierno, digamos, al que el marco legal, el marco constitucional y el marco internacional no son límites, ¿no? Doctora, con este procedimiento que ha hecho el presidente de la República, entonces podemos pensar que él le va a encargar a Saría Moya la presidencia cuando le toque pedir licencia para las elecciones. Todo apuntaría a que eso podría ser posible, pero nuevamente sin ningún fundamento, ¿no? La posibilidad de que lo reemplace alguien distinto a la vicepresidenta de la República lo prevé la Constitución en función de que lo reemplace un ministro, pero ante la ausencia temporal, pero no es algo en lo que estemos en lo que estemos en este momento, ¿no? Me parece que se está tomando mano de un vacío que creó él mismo, es más, un vacío creado por él, por eso me parece que es casi que un tema estratégico, un vacío creado por él mismo, se está aprovechando de ese vacío legal para nombrar a una persona que no tendría que estar asumiendo el cargo de la vicepresidencia. Sobre el tema de Topic, doctora Ron, usted siguió muy de cerca, le estaba leyendo con mucha atención ayer sus pronunciamientos y sus reflexiones, compartiendo además, por supuesto, sus inquietudes y el malestar que existe ahora mismo en el país a nivel general, porque parecería que ya no hay Estado de Derecho. La interpretación que hace el juez Torres con respecto de la venta simulada y la concesión de acciones de Topic a su hermano, a su padre, etcétera, de las empresas. Digo, ¿no se podía haber aplicado quizás también el mismo caso cuando Lasso hizo lo mismo con su hijo y le cedió las acciones del banco? O ahora que el señor Noboa debe seguir siendo accionista de las empresas del grupo del papá. Digo, o sea, la interpretación es tan abierta de Ángel Torres que el precedente que siente el Tribunal Contencioso Electoral con esta decisión es nefasto. O sea, ¿qué va a pasar más adelante o qué debería pasar con estos candidatos? Además, todos empresarios, Lasso banquero, Noboa, hijo del hombre más rico de este país. Digo, la interpretación no debería ir por ahí también, porque Daniel Noboa debe ser parte de las acciones de las empresas del papá, pues. El problema, Alexis, es que no le objetaron la candidatura. El problema es un tema de objeción, ¿no? Por eso es que Topic pudo ser candidato en el proceso 2023. pasado, en el proceso electoral pasado, con la misma documentación, con la misma situación jurídica, porque nadie le objetó. El problema es que ahora Topic tuvo una objeción y entonces esa objeción tuvo que ser analizada por el Tribunal Contencioso Electoral. A mí me parece que Noboa está en la misma condición, ¿no? Pero por supuesto. Concuerdo que Noboa está exactamente en la misma. El problema es que no lo objetaron y creo que ahí cometieron un error en no haber objetado la candidatura de Noboa, porque lo que hubiese pasado es que si lo van a juzgar, así como lo juzgaron a Topic con esa interpretación, dijo el juez, con esta interpretación teleológica de la Constitución que no puede hacer, pero en todo caso, si lo iban a juzgar con esta lupa, pues lo hubiesen tenido que juzgar a Noboa exactamente igual. Pero en el caso de Lasso pasó algo similar, doctora. En cuando Lasso fue candidato sí hubo una objeción porque él tenía recursos en paraísos fiscales. Es más, había todo el escándalo de los reportajes internacionales sobre las personas, sobre los políticos del mundo que tenían recursos en paraísos fiscales. De ahí las autoridades electorales hicieron de la vista gorda. Incluso en el tema de Lasso, claro que es un tema también de análisis político, esto no hay que dejarlo de lado, pero incluso con el tema de Lasso, el análisis era un análisis de norma legal, ¿no? Porque había que analizar la norma legal que tenía que ver con el tema de paraísos fiscales. En el caso de Topic, no. En el caso de Topic era un análisis de norma constitucional. Es decir, el artículo 113 de la Constitución, o sea, no había que hacer un análisis de norma infraconstitucional electoral. Y eso, de ahí lo que debió haber hecho el Tribunal Contencioso Electoral es haber hecho un análisis literal de la Constitución, ¿no? Hubo lo que el juez Torres señaló, una interpretación teleológica del artículo 113 de la Constitución. ¿Qué significa eso? Perdón que le interrumpa, doctora, pero enséñenos a los que no sabemos de derecho. ¿Qué significa hacer una interpretación teleológica?
significa voy a interpretar la esencia de la norma, ¿no? Es como voy a ir al fondo. Cuando uno dice voy a hacer una interpretación teológica, y lo que quiere decir es voy a ir al fondo de la norma a ver cuál es el espíritu de la norma. A ver, esto de aquí no lo puede hacer el Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que... ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Hola. Sí, le escuchamos bien. Le estamos escuchando. ¿Usted nos escucha? Hola. Sí, le escuchamos, doctora. Perdón, ahí me fui. Le escuchamos bien. No le hemos perdido nosotros, siga nomás. Ya, perfecto. Perdón, yo que los perdí. Entonces, este análisis, esta interpretación de una norma constitucional, Alexis y Licenia, no lo puede hacer el Tribunal Contencioso Electoral, porque no tiene esa competencia, de acuerdo al artículo 436 de la Constitución. Al artículo 429 de la Constitución, solamente la Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. O sea, el Tribunal Contencioso no tiene competencia de decir cuál es mi interpretación teleológica, que es una interpretación de finalidad, ¿no? ¿Se está rogando funciones el Tribunal Contencioso Electoral? Totalmente. Me parece que ahí se extralimitó. Lo que sí podría haber hecho es un análisis de norma infraconstitucional electoral, y ustedes no van a ver en la sentencia que yo escuché toda la argumentación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, y no hubo ese análisis, ¿no? Se limitaron a establecer el artículo 113 y luego hicieron análisis de normas secundarias. Por ejemplo, se habló del tema del beneficiario final, que es un análisis que tiene que ver con temas tributarios, ¿no? Con temas, digamos, de esencia económica, pero nuevamente me parece que hay absolutamente una extralimitación de funciones por parte del TC. Ahora, doctora, yo quiero plantearle una inquietud, porque usted también hace lectura política, no solo legal, de todos estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque usted decía, coincidiendo con el hecho de que Noboa va a estar en la misma situación incómoda, o sea, no firma los contratos Noboa, del grupo Novis, Noboa o lo que sea, con el Estado y demás, pero los intereses son familiares, ¿no? Que es más o menos lo que decía ayer Ángel Torres, o sea, los intereses están, los intereses están. Y lo que decía la doctora Jimena Rones, el problema es que nadie objetó la candidatura de Noboa. Yo le pregunto, con esta composición del Tribunal Contencioso Electoral, siendo el Tribunal Contencioso Electoral casi una oficina de Carondelet, una objeción a la candidatura de Noboa hubiera prosperado, y yo le quiero preguntar ahí, en el futuro, ¿qué tipo de responsabilidades podrían asumir los 4 jueces que ayer votaron para aprobar la moción presentada por Ángel Torres? Porque evidentemente lo que se trata de esto es de una lesión muy grave a la democracia, no más allá de que si Topic nos cae bien o mal, lo que sea, impidieron la inscripción de una candidatura que debió haber sido, con estos mismos argumentos, probablemente objetada y vetada el 2023, pero ahí no pasó nada. El problema es que el Tribunal Contencioso Electoral ha tenido un comportamiento, no solo en el caso de Topic, vamos a hablar de lo de Abad, hablemos de lo de Aquiles, de lo de Pavel, de lo del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berber, etcétera, digamos una orientación muy política, poco técnica. ¿Qué esperanzas había? Sí, en efecto. Ay, yo creo que volví a perder. ¿La tenemos? Sí, ¿Hola? la tenemos. Perdón. Yo voy perdiendo señal. A ver, me parece que es clarísimo, ¿no? Que el tribunal no está actuando como debe de actuar jurídicamente. No podemos desconocer que tiene que tener una actuación política también, ¿no? Porque es un órgano de cierre del proceso electoral, entonces es un órgano jurídico político, pero no puede ser abiertamente político. Tiene que tener un componente jurídico. Ese componente jurídico es indispensable, es forzoso, y no vemos por ninguna parte, ¿no? Sus decisiones son meramente políticas, y políticas a conveniencia del gobierno, ¿no? No un político a conveniencia colectiva, sino a conveniencia del gobierno de turno. Entonces, sí que me parece que en esto podría tener responsabilidades nuevamente a futuro. Entonces, imagínense ustedes, se está hablando, sobre todo algunos abogados que manejan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la posibilidad de que nos denuncien, de que nos presenten una demanda en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y esto de aquí evidentemente va a acarrear sanciones, va a acarrear responsabilidades, pero nuevamente inoportunas, porque lo que ocurre, digamos, de forma inmediata es que la vicepresidenta de la República salido de funciones de forma temporal, y Topic no va a estar en la papeleta electoral. Entonces, el objetivo se cumplió.
las sanciones van a venir, pero nuevamente no serán oportunas. En el caso de la vicepresidenta, doctora Ron, ya no hay nada más que hacer, así sea inconstitucional, así no esté sustentado en el ámbito del marco legal. Eso se queda tal como ha decidido el presidente de la República, no tiene que intervenir la Asamblea ni ninguna otra función del Estado, como ha pedido la propia vicepresidenta Abad, que se pronuncien, que hagan algo para que alguien respete el Estado de Derecho. Ya no hay marcha atrás, ya se queda tal como está. No debería ser la Asamblea la que posesione a una vicepresidenta en caso de ausencia. O sea, sí que hay cosas que hacer, ¿no? Hay caminos jurídicos que tomar. Por ejemplo, la vicepresidenta bien puede presentar una impugnación ante el contencioso administrativo o presentar una acción de protección. Me parece que una acción de protección podría ser viable en razón de todo lo que ocurrió. Y en términos jurídicos y en términos políticos, la Asamblea Nacional sí debiera analizar esta actuación que se tuvo en contra de la vicepresidenta de la República. Me parece que la Asamblea incluso ya se ha convocado a efectos de analizarlo. Entonces, esos serían como los caminos, ¿no? Uh-huh. Respetando el marco legal, el camino jurídico y el camino político para enfrentar esto que ha ocurrido, ¿no? Nuevamente me parece que no podemos enfrentar una ilegalidad, una inconstitucionalidad con otra. Hay que hacerlo en base a las soluciones que nos brinda la Constitución y la ley. Uh-huh. En otro tema, doctora, el presidente de la República en las últimas semanas ha planteado una nueva reforma a la Constitución, esta vez para sacar del grupo de atención a personas vulnerables a los privados de libertad. Y claro, acá se habla mucho de que no debe haber regresión de derechos y que esta posibilidad o esta propuesta del presidente significaría una regresión de derechos más allá de que sean las personas privadas de libertad. Pero, ¿cómo debería actuar aquí la Corte Constitucional? ¿Aprobar esta propuesta, mandarla a la Asamblea Nacional y otra vez convocarnos a referéndum? ¿Tiene sentido esta propuesta? A ver, esta propuesta me parece que es, políticamente hablando, nada más una cortina de humo, ¿no? Pero en todo caso, ya en términos jurídicos, la propuesta tiene que seguir el camino que establece la Constitución, y es que la Corte Constitucional tiene que ratificar que la vía para esa propuesta de modificación constitucional sea o no la reforma constitucional, ¿no? El presidente ha dicho que es la reforma parcial, que es una reforma, digamos, media de la Constitución, por decirlo de alguna manera, ¿no? La Corte Constitucional tendrá que ratificar o no eso. Yo en mi análisis constitucional es que no va por vía de reforma parcial, ¿no? Es una decisión que la Corte Constitucional tomará, pero claramente no es una modificación que requiere una reforma parcial, porque tiene que ver con derechos. Cuando decimos que vamos a eliminar la protección reforzada de un grupo poblacional, que nos parezca o no, digamos, ya eso es lo de menos. Pero en todo caso, en el momento en que eliminamos una protección reforzada que está estableciendo la Constitución para proteger los derechos de un grupo, estamos tocando derechos. Y todo lo que se refiere a modificación de derechos se lo hace a través de asamblea constituyente. Entonces, la vía claramente no es la reforma parcial. Me parece que además el presidente lo sabe. Lo que debe estar esperando es que la Corte Constitucional se lo recuerde nada más, pero claramente no es la reforma. Muy interesante. Le agradecemos, doctora, y le lamentamos los problemas en la conectividad que hemos tenido a ratitos, pero bueno, así están las circunstancias ahora de... Perdón, yo también les pido disculpas. Muy amable, gracias. doctora. Un buen día. Un abrazo. Queremos también ofrecerles disculpas a nuestra audiencia. No pudimos entrevistar a la presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador para hablar de la crisis eléctrica, precisamente por la crisis eléctrica. A nuestra invitada se le fue la luz, la energía eléctrica, no tuvo internet, no pudo conectarse, no pudo estar presente en este espacio, así es que trataremos de tenerla en otro momento. Pero esas son las consecuencias de la crisis eléctrica que hoy nos lleva a 12 horas de cortes de energía. Un abrazo, chau. Nos despedimos, ya vienen las Guarmes.